tenemos un precedente obligatorio. Este es emitido por la segunda sala y pues bueno, como les comenté, ¿no, colegas? Hay mucha tesis publicada por la segunda sala en este viernes y pues bueno, esta es una de esas. En esta nos dice el rubro, este es un precedente dictado y nos dice, Ley General de Bibliotecas, los preceptos que integran el sistema normativo que regula el depósito legal de publicaciones en ella, previsto al operar bajo el debido acatamiento de las disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor, no violan los derechos de autor y conexos. Fíjense, esta es una tesis interesante en relación a los derechos de autor y pues una norma por ahí que pues pocas veces se considera, ¿no? Para la enseñanza, ¿no? Que es la Ley General de Bibliotecas, que bueno, es parte por ahí de ciertos, pues vaya, actos administrativos también. Vamos a ver qué nos dice esta tesis. Nos dicen los hechos. Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra diversos artículos de la Ley General de Bibliotecas, argumentando que las normas que establecen la obligación de realizar el depósito legal de publicaciones desconocen los derechos que asisten a los autores sobre la puesta a disposición de las obras respectivas y los de reproducción, sin establecer medidas para la protección de aquellas. El criterio que sostiene la segunda sala nos dice que los preceptos que integran el sistema normativo que regula el depósito legal de publicaciones, entre los que se encuentran los artículos primero, fracción sexta, sexto, 34, 37, 38, 39 y 40, fracción tercera de la Ley General de Bibliotecas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021, no violan los derechos de autor y conexos, en tanto que la base sobre los que opera dicho sistema es el debido acatamiento a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Derecho de Autor. Nos justifica diciendo que el artículo 37 de la Ley General de Bibliotecas establece la manera en que los editores y productores están obligados a entregar a las instituciones depositarias los ejemplares de todas sus ediciones y producciones al depósito legal. Por su parte, el artículo 38 de esa ley prevé que cada uno de los repositorios del depósito legal deberá establecer sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública con base en las disposiciones aplicables, mientras que el artículo 39 dispone la temporalidad en que deberán entregarse los materiales a que se refiere el artículo 37. Además, el artículo 40, fracción tercera del citado cuerpo normativo, señala que las instituciones receptoras deberán establecer las medidas que resulten necesarias para la debida organización de los materiales recibidos, la prestación de los servicios bibliotecarios y, en su caso, la consulta pública. Ahora bien, a la luz de los trabajos legislativos que dieron origen a la Ley General de Referencia, es posible advertir que el legislador ordinario estimó que para efectos de consulta, copia o digitalización de obras y publicaciones, con independencia de su formato, las instituciones depositarias deberán sujetarse a las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el entendido de que ello acontecerá específicamente respecto a los materiales entregados y con previa autorización de los titulares de los derechos de las obras, los cuales podrán ser digitalizados únicamente para fines de conservación, con excepción de las publicaciones cuyos derechos hayan expirado o se ubiquen en las hipótesis de dominio público. A ver, colegas, esta tesis está bastante interesante porque esta ley es, ah, pues bueno, relativamente reciente. Entonces, en un momento dado, lo que nos dice, pues bueno, esta norma es que se tiene una cierta obligación por parte de, pues bueno, estas, pues bibliotecas, bueno, no bibliotecas, más bien de parte de las editoriales, más bien, ¿no? De, pues, remitir su material, ¿no? Los materiales que ellas tienen, ¿no? Es decir, todo el material bibliográfico, todos los libros que tienen bajo su sello editorial, pues a estas bibliotecas. ¿Para qué? Pues para consulta pública. Es una ley que en cierta medida favorece el acceso a las personas para pues material bibliográfico que nos sirve pues como estudiantes, nos sirve para investigación, nos sirve para muchos efectos. Aquí lo que preocupaba, ¿no? O el proceso que se está resolviendo en este sentido es pues la preocupación a los derechos de autor, porque pues ya saben, ¿no? Colegas que de repente se da que pues te prestan el libro en la biblioteca y pues lo fotocopias. Entonces, pues vaya, se supondría que las bibliotecas como receptoras de este material tienen que tener este cuidado de que no se vaya a fotocopiar el material, precisamente para respetar los derechos de autor. Entonces, bueno, en cierta medida, lo que nos está diciendo aquí esta contradicción de tesis, no es cierto, precedente obligatorio, perdón, pues es que no hay una violación a los derechos de autor porque sí se prevé que, pues bueno, estas instituciones depositarias tienen la obligación de prever y respetar los derechos de autor buscando que no se digitalice el material que no deba digitalizarse y obviamente que no se fotocopie el material que no debe fotocopiarse. Entonces, vaya, si esto en la práctica, que eso es realmente el punto preocupante, si esto en la práctica no se da, pues bueno, ya es algo que, pues bueno, en cierta medida las editoriales van a tener que pelear de forma individual
pero por tanto lo que es la ley propiamente no se va a considerar inconstitucional. Entonces es un precedente bastante interesante y es un tema en lo general interesante y yo creo que sí valdría la pena por ahí hacerles un video en relación a esta ley que pues bueno tiene bastantes beneficios para saber incluso pues cómo aplicarla, colegas. Otro precedente obligatorio en relación a esta ley y pues bueno, pareciera que van a ser varias con el mismo sentido. Nos dice el rubro de este precedente. Ley General de Bibliotecas, el artículo 43 que prevé la imposición de una multa para los editores y productores que no cumplan con la obligación consignada en el artículo 39 del mismo ordenamiento, no forma parte del sistema normativo que regula el depósito legal de publicaciones y por tanto es de carácter heteroaplicativo. Pues bueno, aquí nos dicen los hechos. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley General de Bibliotecas, una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra diversas disposiciones relativas con el depósito legal de publicaciones, entre las que se encuentra el artículo 43 que prevé la imposición de una multa para los editores y productores que no cumplan con la obligación consignada en el artículo 39 de la propia ley. El criterio que sostiene la segunda sala nos dice que el artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021, al prever la imposición de una multa para los editores y productores que no cumplan con la obligación consignada en el artículo 39 de la misma ley, no forma parte del sistema normativo que regula el depósito legal de publicaciones y por tanto es de carácter heteroaplicativo. A ver, eh, una pausa importante aquí, colegas. Ya vimos por ahí en el canal un video en relación a lo que son las normas autoaplicativas y las heteroaplicativas. Recordemos, las autoaplicativas son las que en el momento en el que se publica una ley yo estoy obligado a observar una cierta conducta. En este caso, por ejemplo, en esta Ley General de Bibliotecas, los editores tienen la obligación de observar la conducta de realizar el depósito de, pues bueno, este material bibliográfico. Ahora bien, esta multa que prevé el artículo 43 que nos están diciendo aquí no es autoaplicativa. Esta multa la tiene que aplicar una autoridad y por tanto su carácter es heteroaplicativo. ¿De acuerdo? Así que ya con este comercial de por medio, ¿no? De un video previo que tenemos por ahí en el canal, ahora sí vamos a ver la justificación que, bueno, básicamente va a ser muy clara en relación a lo que les acabo de comentar. Vamos a ver. Nos dice la justificación. El citado artículo 43 establece que los editores y productores que no cumplan con la obligación consignada en el artículo 39 de la Ley General de Bibliotecas, entregar las obras que son objeto del depósito legal en términos del diverso artículo 37, se les impondrá una multa equivalente a 50 veces el precio de venta al público de los materiales no entregados. En tal sentido, si las normas en que se contiene la obligación de referencia no requieren para su eficacia de la actualización del supuesto contenido en el artículo 43, ya que pueden acatarse de manera independiente y sin necesidad de incurrir en infracción, ello significa que este último dispositivo no forma parte del sistema normativo que regula el depósito legal de publicaciones, pues la sanción que contiene ante el incumplimiento no es inmediata ni inminente, de manera que puede disociarse un contenido normativo del otro, en tanto la multa prevista no necesariamente habrá de imponerse, pues para ello es necesario que en principio incumpla la obligación de referencia y en consecuencia la autoridad lo sancione. Por tanto, si quien se considere agraviado por ese precepto debe acreditar con los medios de comunicación idóneos el acto concreto de aplicación correspondiente. Ello significa que trata de una norma de carácter heteroaplicativo. Entonces, pues bueno, insisto, colegas, y como bien lo detalla ya en la justificación la tesis, para que esta multa se aplique, pues tiene que existir el acto de autoridad en el cual pues se indique que se va a aplicar por el incumplimiento, ¿no? En este caso, a la Ley General de Bibliotecas. Y pues, por tanto, obviamente es una ley heteroaplicativa, no autoaplicativa, porque obviamente son normas distintas, sobre todo para efectos del juicio de amparo, que eso es lo importante aquí. Entonces, pues bueno, es una tesis bastante interesante. Bueno, tenemos otro precedente de la segunda sala de la Ley General de Bibliotecas. Esta nos habla del artículo 39 y nos dice el rubro. Ley General de Bibliotecas, el artículo 39, que prevé la temporalidad para efectuar la entrega de los materiales respectivos al depósito legal de publicaciones, no viola los derechos de autor. Pues bueno, aquí otra vez insistiendo, no, yo creo que por aquí una casa editorial no le gustó esta ley de bibliotecas y pues bueno, presentó por ahí pues su amparo, ¿no? Buscando brincársela, pero pues, aquí la segunda sala les está diciendo que no. Vamos a ver lo que nos dicen los hechos, el criterio y justificación, y nos dicen los hechos.
una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra el artículo 39 de la Ley General de Bibliotecas, argumentando que es inconstitucional por obligar a realizar el depósito legal de los materiales a que refiere el artículo 37 de la misma ley, aun cuando se trate de obras inéditas, es decir, que no se hubieran publicado o divulgado. El criterio que sostiene la segunda sala nos dice que el artículo 39 de la Ley General de Bibliotecas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021, al prever la temporalidad para efectuar la entrega de los materiales a que se refiere el artículo 37 de la misma ley, al depósito legal de publicaciones con independencia de su formato, no viola los derechos de los autores en sus vertientes patrimonial o moral. Y nos dice la justificación. El artículo 39 citado, al disponer que los materiales objeto del depósito legal se entregarán dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas tan pronto sean puestas en circulación, debe relacionarse bajo una interpretación sistemática con los artículos 33 y 37 de la Ley General de Bibliotecas y cuarto de la Ley Federal de Derecho de Autor, para comprender que la característica de las obras que deben enviarse al depósito legal consiste en que sean distribuidas, ya sea para comercialización o de manera gratuita, circunstancia que excluye a los materiales que no hayan sido divulgados o publicados. En ese contexto, el referido artículo 39, al imponer la obligación de entregar las obras editadas o producidas una vez que se haya divulgado o publicado por cualquiera de sus finalidades, no vulnera los derechos de los autores en sus vertientes patrimonial o moral, en tanto la temporalidad para efectuar la entrega de los materiales correspondientes deberá computarse a partir de que sean distribuidos, con la excepción ya señalada respecto a las publicaciones periódicas. Entonces, vaya, aquí lo que nos insiste la segunda sala es de que no hay violación a los derechos de autor, que en cuanto se empiece una distribución de un cierto material bibliográfico, pues bueno, empezará a computarse el plazo para que estas casas editoriales pues lo presenten a las bibliotecas públicas. ¿Para qué? Pues para que puedan ser consultadas por todas las personas. Insisto, digo, yo entiendo que a lo mejor hay muchos intereses de por medio, eh, pero finalmente yo creo que es una buena legislación, sobre todo en un país en el que nos falta mucha lectura. Y si uno de los impedimentos de esta falta de lectura es el acceso a los materiales, pues vaya, yo creo que esta es una legislación que abona bastante en este tema y que, pues bueno, aquí lo que nos está dando a entender la Suprema Corte es que se va a privilegiar este acceso a información. ¿De acuerdo? Entonces, pues bastante interesante. Tenemos otro precedente más de la Ley General de Bibliotecas, y este es por cuanto al manejo y resguardo de las obras, y nos dice el rubro. Ley General de Bibliotecas, el manejo y resguardo de las obras y los materiales proporcionados al depósito legal de publicaciones en términos de desordenamiento es estricta responsabilidad de la institución depositaria. Y nos dice los hechos, criterio y justificación. Nos dice, una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra la Ley General de Bibliotecas, argumentando que las normas que establecen la obligación de realizar el depósito legal de publicaciones desconocen los derechos que asisten a los autores sobre la puesta a disposición de obras respectivas y los de reproducción sin establecer medidas para la protección de aquellos. El criterio de la segunda sala nos dice que el manejo y resguardo de las obras y los materiales proporcionados por los autores al depósito legal de publicaciones en términos de la Ley General de Bibliotecas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio del 2021, queda bajo la estricta responsabilidad de la institución depositaria. Y nos dice la justificación que el sistema normativo que regula el depósito legal de publicaciones, integrado entre otros por los artículos primero, fracción sexta, 6, 34, 37, 38, 39 y 40, fracción tercera de la Ley General de Bibliotecas, opera sobre la base del debido acatamiento a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Derecho de Autor. Por tanto, si en términos de dicho sistema normativo las obras y los materiales proporcionados por los autores al depósito legal deben contar con salvaguardas y medidas de protección eficaces, incluso de tipo tecnológico, entonces queda bajo la estricta responsabilidad de la institución depositaria su debido manejo y resguardo, pues existe la obligación a su cargo de respetar los derechos de autor y conexos. Insisto, colegas, yo veo bien esta normativa, así que me gustaría ver por ahí sus comentarios. No, porque imagínense, poder acudir a una biblioteca pública y, por ejemplo, tener pues toda un área, ¿no? de derecho en lo general, ¿no? Integrada por toda la bibliografía de varias editoriales. Vaya, sería una joya, insisto, para estudiantes, para académicos, para investigadores, ¿no? Porque digo, finalmente yo creo que quien busca comprar un libro, pues lo va a comprar, ¿no? Y por ejemplo, en el tema
sobre todo libro académico, pues sabemos, colegas, que hay libros muy caros, ¿no? Y pues bueno, no están las posibilidades de todos de repente comprar ciertas bibliografías y pues para consultarlas no nos queda de otra más que las bibliotecas. Entonces, si se niega el derecho a estas bibliotecas de obtener este material bibliográfico, pues vaya, ¿de qué nos van a servir? ¿No? Entonces, aquí lo que nos está diciendo la segunda sala es de que, pues bueno, obviamente el resguardo implica pues ciertas salvaguardas para los autores de que las bibliotecas están obligadas a respetar ciertos parámetros. Ahora bien, si hay alguna violación a estos derechos, se va a tener que hacer de forma individual, no por cuanto a la ley en lo general, que es lo que se está tratando aquí. Entonces, insisto, para estas editoriales van a tener que, obviamente, monitorear que las bibliotecas no hagan un mal uso de estas publicaciones o de estos materiales bibliográficos, pero insisto, si hay alguna violación lo van a tener que hacer valer en lo individual, sobre ciertos casos concretos y específicos, ¿no? ¿Para qué? Pues digo, en un momento dado, dando un seguimiento a que no se violen los derechos de autor, pero en los casos específicos, no por cuanto a la ley en lo general de las bibliotecas. Entonces, y es lo que, insisto, la Suprema Corte aquí nos está dando a entender que la ley general de bibliotecas es válida, no vulnera derechos de autor, y que en un momento dado, insisto, si hay algún tipo de violación, tendría que ser en lo específico y no sobre la ley en lo general. Pues bueno, insisto, son tesis bastante interesantes de una normativa que vale la pena, yo creo, hacer por ahí un video en específico al respecto. Igual, déjenme algún comentario si les gustaría algo detallado.